Está con nosotros el congresista del PPC, Javier Bedoya de Vivanco, a quien le damos la más cordial bienvenida. Congresista, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Esto es una preocupación que ya ha pasado, no digamos, a tener una importante notoriedad respecto ya de los actos de violencia clarísimos. En el caso de Ancash, todos aquellos que terminan oponiéndose al actual presidente regional terminan, si no amenazados de muerte, algunos ya prácticamente afectados en su vida, ¿no? Evidentemente es un hecho que venimos denunciando hace mucho tiempo y por eso los partidos políticos no hemos estado ajenos a dar una respuesta. Una de las preocupaciones que tenemos precisamente por la falta de control es que con motivo de las elecciones regionales y municipales, los que como tendremos hacia fines de este año, a nivel regional y a nivel municipal, en donde la gran mayoría de los elegidos son independientes o movimientos vecinales o movimientos regionales, es allí donde se viene manifestando claramente la infiltración del poder del narcotráfico. En una estructura partidaria a nivel nacional, no digo que estemos blindados y que sea imposible que de repente algunos se filtren, pero es más difícil porque es una estructura partidaria nacional que está velando por los candidatos que se van a presentar. Pero a nivel provincial, distrital o a nivel regional, montan sus propias candidaturas, no es que infiltran gente, presentan listas financiadas por ellas, empujadas por ellos. Esto es lo que tenemos que corregir y por eso dentro de las reformas que estamos discutiendo en el Parlamento, hay la reforma política que entre otras cosas está poniendo más exigencias a los movimientos regionales y vecinales, porque a diferencia de los partidos que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE nos exigen 1000 requisitos, rendición de cuentas de dónde proviene el dinero que tenemos, en qué lo gastamos, infinidad de cosas, llevar contabilidad y presentar cuentas, a los movimientos regionales y vecinales no les piden nada. Claro, pero también es evidente que ante la, podríamos decir, debilidad del accionar de los partidos políticos en nuestro país, la falta incluso de transparencia y de cumplir con esas disposiciones que usted nos indica, porque no todos en realidad cumplen con tener sus acciones de transparencia, con rendir cuentas, ha ocasionado que la gente no quiera pertenecer a estos partidos. Y como el ser humano es un ente político por naturaleza, termina organizándose a veces en la casa de un amigo o de un familiar, no tratando de elegir a quién sería el que mejor empatía pueda generar y termina siendo el candidato y al poco tiempo, porque las campañas también duran muy poco, 3, 4 meses, y terminan haciéndose de un municipio, de un gobierno regional. Es verdad. Son 4 años Es verdad. que no se les puede hacer nada. Es verdad. No es que tengan impunidad tampoco, ¿no? O inmunidad, pero sí se les puede hacer, lo estamos viendo, está interviniéndose en el caso de Ancash, en el gobierno regional, se está interviniendo solicitando la intervención y la restricción de la disposición del dinero para Tumbes, pero es que es verdad que continúa una debilidad del sistema de partidos políticos. Los partidos políticos no han levantado cabeza, creo yo, desde el primer gobierno de Alan García, en donde vino el descrédito. Después ya fue un descrédito dirigido, intencionado durante el gobierno de Fujimori, pero es evidente, mire los últimos presidentes, ¿quiénes son? Los que normalmente considerábamos outsiders. ¿Qué es el señor Fujimori? ¿Qué es el señor Toledo? ¿Qué es el señor Humala? Son personas que no tienen partido, que no tienen estructura nacional, que no tienen planes de gobierno muchas veces, que llegan a improvisar, tienen que recurrir independientes porque carecen de cuadros. La calidad de la gente que los acompaña queda evidenciada en el Congreso Nacional. Entonces, sí, es evidente. Tenemos ¿Cómo que resolver ese problema, no? Porque eso es un problema realmente que pone en riesgo la gobernabilidad y la democracia de un país. Es cierto, dentro de la reforma que se está discutiendo en la Comisión de Constitución del Congreso de la República, estamos abordando este tema, estamos tratando de fortalecer a los partidos, estamos tratando de reducir el número de partidos, poniendo vallas más altas para acceder, como para mantenerse, o sea, ya no solamente es 4%, 5%, y si se ve en alianza por cada partido adicional son 2,5 puntos más.
En fin, se están poniendo vallas, ese es uno, para reducir el número de partidos. Y en el caso de los movimientos locales, regionales, ahí también va a funcionar esto, porque parece que ellos están exceptuados de este tipo de requisitos, ¿no? De formar parte de una estructura política de mayor Bueno, es que no implicancia. forman parte de una estructura política nacional precisamente porque son movimientos de carácter regional o de ámbito municipal local. Pero muchas veces, sí, mire, en la bancada de gobierno, como en la propia bancada, en las bancadas mayoritarias, diría yo, porque eso se ve en la bancada de Toledo, se ve en la bancada del Fujimorismo y se ve más que nada en la bancada de gobierno, hay muchos congresistas que han llegado en virtud de alianzas entre el partido y un movimiento regional en determinado departamento. Entonces ellos ahora, claro, actúan dentro de una bancada, pero su origen y su representación es la de un movimiento regional que se alió con el partido para llevar la candidatura en ese departamento de tal señor. Esto también está contribuyendo a la desintegración, porque muchas veces escucho intervenciones en el Parlamento de gente que discrepa con lo que se está debatiendo y la posición que tiene el partido al que pertenece en esa materia, porque el movimiento regional al que pertenece no está de acuerdo. Ahora, y ahí hay, bueno, en realidad hay contradicciones en varios sentidos, ¿no? Porque también hay un partido histórico, como es el Partido Aprista, que ha tenido la oportunidad de llegar al gobierno, ha tenido la oportunidad de tener también un fuerte bloque de congresistas en el Parlamento anterior, y sin embargo también los cuestionamientos y los problemas de corrupción han estado directamente vinculados. La falta de elecciones internas, incluso hasta en sus propios procesos como partido político con más de 80 años, también son una debilidad. Es decir, en ambos lados hay deficiencias, ¿no? Y será suficiente esta reforma constitucional para poder revertir esta problemática, porque es una problemática social en nuestro país. No, yo no puedo asegurar que será suficiente. Estamos haciendo el esfuerzo, hemos pedido opiniones, hemos consultado con técnicos, con gente especializada, con politicólogos, con catedráticos y profesores de la materia. En consecuencia, no nos hemos quedado en el esfuerzo de indagar qué es lo mejor que podemos hacer para solucionar este problema. Siempre habrán tareas pendientes, es muy probable. Siempre se presentarán situaciones nuevas que tendremos que afrontar, también es muy probable. La política es dinámica, pero lo que no podemos es quedarnos cruzados de brazo viendo cómo ese sistema se deteriora, cómo la violencia se introduce, cómo el narcotráfico y la delincuencia penetran en la vida política nacional en cualquiera de sus niveles, sea nacional, regional o municipal, y nosotros espectadores no podemos estar en esa situación. Nosotros hacemos eco del pronunciamiento que han tenido en conjunto el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. Es, como usted dijo al introducir este segmento del programa, un pronunciamiento muy severo, y claro que lo es, no solamente porque denuncian que estos hechos de violencia vienen arrastrándose desde hace mucho tiempo, sino que, como dice en su segundo párrafo, este pronunciamiento tiene un rol decisivo en romper la pasividad de las instituciones directamente involucradas, lo que significa que es un severo llamado de atención al Ministerio Público, a la Fiscalía de la Nación, al Poder Judicial, a la Policía Nacional, o sea, a los entes que tienen que combatir la delincuencia, cesen en su pasividad. Es decir, si no se hubiera producido la desgraciada muerte de la última persona asesinada en Ancash, el que era el candidato adverso, el señor Nolasco también. El señor Nolasco. Si ya eso no hubiera sido la gota que rebalsó el vaso, seguiríamos acá todos de perfil, sin poner fuerte la mano. Bueno, usted es un hombre fundador del partido del PPC, una persona que tiene una trayectoria política de doctrina, ¿no? En un partido que tiene esa tradición, que tiene esa particularidad. En los últimos años hemos visto que quienes tienen aspiración a llegar al Congreso, al gobierno regional, a los gobiernos municipales, no necesariamente son personas que entienden que van a ser servidores públicos. Se supone que quien quiere hacer activismo político es una persona que tiene una vocación de servicio, un deseo natural de ser el medio que permite el bien común, que promueve el bien común de los demás. Se supone que esa es la definición de una persona que activamente se desarrolla su liderazgo dentro del escenario político. Ahora son intereses. Eso es lo más marcado que se ve. Aquel que llega al gobierno local, al gobierno regional, se preocupan más por el presupuesto que tienen
y las posibilidades de hacer obras que les generen réditos políticos para mantenerse en el cargo y seguir haciendo uso de sus recursos, que realmente promover el bien común. Hay cosas que no tienen nombre, desde ingentes cantidades de dinero aprovechados en infraestructura que no tiene ningún sentido, y eso lo vemos en diferentes provincias, distritos pequeños de nuestro país, hasta aquellos que ya terminan con unos cuestionamientos terribles, como el caso de Ancash, Tumbes, Ayacucho, Puno, entre otros. ¿Qué está sucediendo? Es decir, ¿cuándo se trastocó el concepto de hacer política realmente en nuestro país por lo que ahora llaman política, pero que en la práctica no lo es, sino la búsqueda del poder o de un escenario que les permita tener mayores beneficios atendiendo intereses o personales o de grupo o de sus clientes principales? Yo creo que no podríamos poner una fecha exacta, que este ha sido un proceso de deterioro paulatino y constante. Han habido una suma de factores que han contribuido a esto. Primero, 30 años atrás, cuando un gobernante anuncia de que hay que ser muy ingenuo para creer en los políticos. Terrible. ¿Verdad? Y eso lo dijo Alan García, siendo presidente de la República en su primer gobierno. Entonces le quita credibilidad a todo el sistema político. Y por eso ese gobierno terminó desacreditando todo el sistema político, y prueba de ello es que ahí surgen los outsiders. Claro. El primer campanazo fue con la elección del señor Belmont como alcalde de Lima, y 4 o 5 meses después la elección de Fujimori, que carecía de partido, que era un chinito desconocido hasta la antevíspera de las elecciones. Nadie pensaba lo que iba a hacer, ¿no? Así es. Entonces, ahí yo creo que hay un hito. Otro hito fundamental, creo en mi opinión, para el debilitamiento de los partidos y que la gente entre en busca de apetitos personales y pensando en primera persona, en él, y qué es lo que me beneficia a mí y no qué es lo que beneficia al país, es el voto preferencial. Ahora se llegará al acuerdo, se eliminará el voto preferencial para las siguientes elecciones. Mire, este es un proyecto detrás del cual me encuentro hace muchos años. Lo he presentado el quinquenio pasado, no pasó. Lo he presentado en este Parlamento y en la Comisión de Constitución ha sido desestimado. ¿Ya ha sido desestimado? En la Comisión de Constitución, como el debate en torno a estas cosas ya empezó, en el debate he introducido este texto sustitutorio que queda ya a lo que el presidente de la comisión determine y se pasará a votación. Pero tengo mis serias dudas de que alcance los votos suficientes. Y este es un sistema del voto preferencial que no es más democrático, sino el que tiene más capacidad económica para cubrir la propaganda, empapelar una ciudad, regalar cosas, es el que tiene más opciones de salir elegido. Y en donde quien llega, cree que llega por sus votos y no por el programa que el partido cuya lista integró ha presentado ante los electores. Entonces llega y ahí se da el transfugismo. Sí, pues porque no se sienten con atadura a un partido, sino creen que llegaron por sus propios votos, y entonces tenemos otro fenómeno de debilitamiento del sistema político, que es el transfugismo. Yo creo que entonces el voto preferencial es un segundo hito importantísimo. Bien, congresista, le agradezco estos minutos de conversación. Vamos a seguir conversando, vamos a convocar para seguir debatiendo. Así espero, porque como verá, hay tema para largo. Mucho por hablar, sin lugar a dudas, y escuchar a políticos que realmente han hecho una trayectoria política, pues ahora son un poco escasos, así que lo vamos a invitar de todas maneras para aprovechar de estos minutos. Con todo gusto, muchas gracias. Gracias.